Bueno, vamos a dar inicio a la 13ª semana de nuestro curso de gerencia en salud. Antes de comenzar, tendríamos que decir que la semana pasada, la semana 12, hemos trabajado sobre lo que es gestión logística, hemos visto la importancia de la gestión logística, que no solamente es el comprar bienes, ¿no?, sino también adquirir servicios, por eso contratar personal. Hemos visto, digamos, todo el ciclo de lo que es la gestión logística, que comienza desde la selección, la programación, las compras o adquisiciones, el almacenaje y finalmente la distribución final. Hemos visto en cada uno de estos momentos cuáles son las funciones principales, quién tiene que ver. Hemos también hablado de la importancia que tiene el personal de salud, sobre todo los médicos que participen en el qué comprar, porque tienen que ver con las necesidades. No sé si quedaría alguna pregunta pendiente que tuvieran que hacerme en cuanto a lo que es gestión logística. Considero que no hay preguntas, que todo quedó claro en las 2 clases de la semana pasada. Y hoy día vamos a dar inicio, como les decía, a la 13ª semana y vamos a ver lo que es la parte de gestión de la calidad. Definitivamente, como dijimos cuando comenzamos esta unidad, estamos viendo todo lo que apoya, todo lo que apoya a la gerencia, a la administración, que no solamente es planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Sino tiene que tener algo más en qué se apoya, en qué trabajar. Decíamos que vamos a dar inicio a lo que es gestión de calidad, que es sumamente importante y que podríamos decir que algo también de esto hemos visto cuando hemos hablado de la gestión clínica y hemos hablado de la seguridad del paciente. Entonces, el día de hoy y el día miércoles, que son las 2 clases que tenemos de gestión de la calidad, vamos a hablar sobre la historia de la calidad, la definición de calidad, las dimensiones de la calidad, la satisfacción del usuario, considerando al usuario interno y al usuario externo. Vamos a hablar de lo que es el sistema de gestión de la calidad. Y posteriormente hablaremos de lo que es el mejoramiento continuo, las herramientas de la calidad y vamos a mencionar los procesos de garantía de la calidad. Vamos a mencionar 2 procesos que son importantes, que son la acreditación y la auditoría. Entonces, ese va a ser el contenido que nosotros, con el cual vamos a trabajar durante estas dos clases. Entonces, comenzaremos con el primer punto, que habla sobre la historia de la calidad. Y así diremos que, contrariamente a lo que se piensa, que la calidad nació en Japón, diremos que la calidad no nació en Japón, sino que la calidad nació en Estados Unidos, y vamos a ver en qué forma nace estos conceptos de calidad. Dice que Walter Sheward, en 1924 en Estados Unidos, sugiere una forma de usar las estadísticas para mejorar el servicio telefónico. Y a esta forma de cómo usar estas estadísticas, él le denomina el control estadístico de los procesos. Y ese control estadístico de los procesos tiene 4 pasos. Se le denomina el ciclo, ¿no?, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Si nosotros esto quisiéramos ponerlo pensando en las funciones de la administración, diríamos planificar, hacer, lo vamos a ejecutar, para eso hay la dirección, y el verificar, que es lo más importante, y sobre esto vuelvo a hacer hincapié, y ya hemos hecho hincapié en su momento oportuno. El verificar es el controlar, verificar, que se haga de acuerdo a lo planeado. Y si nosotros tenemos ese control para ver si se ha hecho de acuerdo a lo planeado, entonces nosotros podemos actuar. ¿Para qué cosa? Para corregir algunos de los errores que haya. Y algo más que siempre hemos mencionado, que es cíclico y que sería la retroalimentación. Entonces, Walter Sheward es el que inicia esto en Estados Unidos en el año 1924. Estamos hablando de hace casi 100 años. Edward Deming fue su discípulo, trabajó con él y en el año 1950 viajó a Japón. Y en Japón enseña el control estadístico de los procesos. Entonces, enseña el control estadístico de los procesos que ya se venía ejecutando por Walter Sheward en Estados Unidos. Y es así como ya la calidad
comienza, digamos, que se comienza a trabajar en calidad en el Japón. Entonces, Edward Deming trabaja sobre lo que es la filosofía de la calidad, la reacción en cadena de la calidad y los principios de calidad. Entonces, amplía ese ciclo que era planificar, hacer, verificar y actuar, que era el de Shewar, y él lo amplía para hablar sobre la filosofía, la reacción en cadena, los principios de calidad. Entonces, se amplía todo el concepto de lo que era calidad. Filosofía, reacción en cadena y principios. Bueno, después viene José Jurán, que habla de la trilogía de la calidad. Y en la trilogía de la calidad menciona planificación, control y mejoramiento. O sea, planificamos, controlamos para ver si realmente se ha cumplido o no. Y si es que no se ha cumplido o ha habido algún tipo de problemas, entonces hacemos lo que se denomina el mejoramiento continuo, que lo vamos a ver también el próximo miércoles. Kuro Ishikawa, de Japón, crea lo que se denominan los círculos de calidad. Y entonces, ¿qué son los círculos de calidad? Para Kuro Ishikawa dice de que en las diferentes organizaciones, las personas que trabajan en las organizaciones tienen que velar porque se trabaje con calidad. ¿Y qué es calidad? Vamos a ver más adelante. Es la satisfacción del cliente, en pocas palabras. Entonces dice, es importante que las personas que trabajen, ellos mismos estén pendientes de que la calidad mejore. Por eso dice que esos círculos de calidad deben estar formados por personas que están trabajando, que no sean de más de 10 o 12 personas. Y él dice, el concepto de calidad definitivamente está centrado en el cliente. ¿Y qué es lo importante también que tiene que haber para poder trabajar bien y poder satisfacer necesidades y expectativas de los clientes externos? Es la coordinación que tiene que haber entre los departamentos para poder mejorar, primeramente para poder evaluar la producción y para poder mejorar dicha producción. Crossway, en Estados Unidos, resume la calidad de la siguiente manera. Calidad es cumplir con los requisitos del cliente. El sistema de la calidad es la prevención. Y si hablamos de prevención es que se hagan las cosas bien desde el comienzo, donde estamos previniendo que las cosas sean bien hechas. Dice que el estándar para Crossway, el estándar de la calidad es el desempeño de 0 errores. Y esa también puede ser una definición de lo que es la calidad, 0 errores. Y por último dice, la medición de la calidad es el precio del cumplimiento. Entonces, eso es como, digamos, cómo concibe Crosby en Estados Unidos el concepto de calidad. Para Kaizen, él habla ya de la mejora continua y trabaja sobre esa mejora continua. Pero previamente ya hemos dicho que para que haya un proceso de un mejoramiento continuo, ¿qué cosa es lo que tiene que haber? Tiene que haber el control. Kaizen dice, hay que definir quiénes son los consumidores, quiénes compran el servicio, ¿sí? Hay que conocer cuáles son sus necesidades. Y no solamente necesidades, sino también tendríamos que agregar expectativas. Y luego tenemos que monitorear, o sea, hacer el seguimiento continuo. Ustedes ya saben que el sinónimo de monitoreo es seguimiento continuo de la satisfacción del cliente. O sea, la mejora continua de Kaizen se basa en definir a los consumidores, conocer sus necesidades y hacer el monitoreo de la satisfacción de los clientes. No me acuerdo, pero de todas maneras creo que es el momento de decir, digamos, necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros clientes externos, de nuestros pacientes? La necesidad es salud, ¿sí? Recuperar la salud perdida o de lo contrario prevenir para no perder esa salud. Es la necesidad que tienen nuestros clientes externos. Y las expectativas son diferentes, ¿no? Y las expectativas no las podemos medir para todos los consumidores o los clientes igual, ¿no? Son distintas. Unos pueden decir, bueno, yo necesito que me atiendan en el momento cuando me dan mi cita, a la hora que me dan mi cita. Yo no quiero que me posterguen la cita.
Otros dirán, yo tengo como expectativa encontrar los medicamentos. Otros dirán, yo tengo como expectativa el buen trato del personal médico y el que me puede escuchar, que yo pueda preguntar, ¿no? Acerca de mi patología, de la dolencia que pueda tener. Otros dirán, y le parecerá un poco difícil, ¿no? Ojalá que en la sala de espera, esto, ¿cómo se llama? Haya un televisor para ir distrayéndome. Y entonces por eso les decía, el poder medir expectativas es un poco difícil porque las expectativas son completamente variadas. Avedis Donavedian, diríamos que es el único médico. Hasta acá, todos los que hemos mencionado, ninguno es médico. El doctor Avedis Donavedian, que ya falleció me parece a comienzos de esta década, ¿qué dice él? Él es un médico libanés, pero que vivió todo el tiempo en Estados Unidos, y entonces él habla sobre lo que es estructura, proceso y resultado. Y él define en el año 1982 la calidad de atención en los servicios de salud de la siguiente manera. Dice que es el enfoque de analizar la estructura, los procesos y los resultados como un método para evaluar la calidad de la atención y que guarda una estrecha relación con la teoría de los sistemas. No voy a mencionar, no me voy a remontar nuevamente a hablar de la teoría de los sistemas, pero ya sabemos que el sistema es una reunión de elementos de partes interrelacionadas, ¿verdad? Entonces, él habla que para prestar calidad de atención tenemos que evaluar estructura, proceso y resultado. Y acá lo tienen, lo tenemos de esta manera. El usuario como el centro, lo más importante. Tenemos una calidad técnica, creo que ya le hemos mencionado varias veces la calidad técnica, que es, digamos, vamos a decir, un paciente va por un tratamiento a la consulta externa o se hospitaliza o va a emergencia. La dimensión de la calidad técnica es lo que le ofrece el médico, lo que da como respuesta para recuperar esa salud. Luego hay también la calidad interpersonal, y la calidad interpersonal es lo que habla de la satisfacción del usuario, ¿no? Es lo que él percibe, cómo lo trataron, cómo lo atendieron. Él no puede decir si el tratamiento que le dieron fue bueno o malo, pero sí puede decir cómo le dieron ese tratamiento, ¿no? Cómo lo trató el médico. Y luego tenemos las comodidades. Y dentro de las comodidades hablamos de la estructura, que es sumamente importante. Vamos a decir, por ejemplo, tenemos un consultorio de gineco-obstetricia, tiene que tener un biombo, tiene que tener privacidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, estas serían las tres dimensiones de la calidad que considera Donavedian: una calidad técnica, una calidad interpersonal y las comodidades y todo el centro de la atención, que es, en este caso, el usuario externo o el paciente. Hasta acá, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos mencionado a lo que sería, digamos, un resumen de la historia de la calidad? ¿Alguna pregunta, Antonella Lozano? Antonella Lozano no está presente. Ana Charca, ¿alguna pregunta? Ana Charca, falta también. Ana Charca, ¿alguna pregunta? No, no tienes ninguna pregunta, dices que todo está claro. Entonces, si una de sus compañeras dice que todo está claro en relación a la historia de la calidad, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a iniciar, digamos, con las definiciones de lo que es calidad.
Y antes de comenzar a definir calidad, vuelvo a mencionar, creo que esto sí ya lo saben ustedes, que toda la parte de la administración y calidad no nació en salud, ¿no? No nació en salud, pero que después todos estos conceptos se fueron incorporando a partir de la década de los 70, de los 80 del siglo pasado, se fueron incorporando a salud. Y acá tenemos una primera definición de calidad. Dice, calidad es el conjunto de propiedades de un producto que tienen como fin la satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor. Entonces, por eso he hecho este preámbulo y he dicho antes, ¿no? De que esto no nació en salud, por eso es el conjunto de propiedades de un producto, un bien, un producto, una computadora, vamos a decir, que tienen como fin la satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor. ¿Qué es lo que ese consumidor, ese cliente ve? ¿Qué cosa es lo que quiere, digamos? Esto, que, que preste el servicio, cómo le va a prestar ese servicio esa computadora, qué es lo que va a tener, ¿no? Entonces, dice la satisfacción de expectativas y necesidades del consumidor, ¿sí? Por eso sí se menciona que hay conceptos que a ustedes les llamará la atención, como este, por ejemplo, ¿no? Que no tendría nada que ver con nuestros pacientes, pero que define calidad, y ya lo saben por qué. Otras definiciones, hacer bien desde la primera vez. Y esto de hacer bien desde la primera vez podríamos tener otra definición que no sé si la vamos a tener más adelante, que es cero errores, ¿no? Otra definición dice, nadie parece entender, excepto los japoneses, que a medida que mejora la calidad, mejora la productividad. Deming dice, calidad es hacer lo correcto en la forma correcta y de inmediato. Entonces, esto de inmediato podría darnos lugar a otra definición de calidad que dice que calidad es la oportunidad con que se presta la atención. Entonces voy a poner un ejemplo, no, voy a hacer que uno de ustedes me ponga el ejemplo de lo que en este momento yo estoy mencionando, ¿sí? Vamos a ver quién me puede poner el ejemplo. Ya. Peñalosa, Luis Víctor. Peñalosa, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Podrías poner el ejemplo de lo que yo acabo de decir? De oportunidad. ¿Podrías poner un ejemplo? Luis Víctor, ¿podrías poner un ejemplo de oportunidad en nuestros servicios de salud? ¿Podrías poner un ejemplo, por favor? Escucho tu ejemplo. No me puedes, no, a ver, ¿quién me puede poner el ejemplo? Enrique Yarasca, ¿puedes ponerme un ejemplo de oportunidad? Enrique Yarasca. Jaén Sotomayor.
Tampoco está. Bueno, son 3 que he llamado lista, 4 que he llamado lista y no están presentes. Vamos a ver, un ejemplo de oportunidad. Vamos a suponer que un paciente, una gestante, me hace recordar un caso que sucedió creo hace como 2 años, va a la emergencia de un hospital porque dice que ya está en trabajo de parto. Entonces esto, la examinan en la emergencia del hospital y le dicen que no, que vaya a su casa, que todavía no esté en trabajo de parto, que todavía le falta, que regrese posteriormente. ¿Qué hace la paciente? Sale del hospital y da a luz en la puerta del hospital. Entonces, ¿eso es una atención de oportunidad? No es una atención de oportunidad. Si sucede esto, ¿podríamos decir que este hospital trabaja con calidad? No, no podríamos decir que trabaja con calidad, porque no trabaja con oportunidad. La atención que se ha dado al paciente no ha sido oportuna. Podemos mencionar otro ejemplo. Podemos decir de que un paciente que tiene una hemorragia del tercer trimestre. Si me equivoco, ustedes me pueden corregir, ustedes están llevando la asignatura. Va porque tiene sangrado la paciente. Y le dicen, no, no es nada, regrese a su casa. Poniendo en riesgo la vida, la vida del feto, digamos, y poniendo en riesgo incluso la vida de la madre, ¿no? Entonces, miren cuán importante es la oportunidad y cómo también con ese concepto de oportunidad podemos definir lo que es calidad. Para Harold Gilloff y Sheldon Gilloff dicen, calidad debe definirse como sobrepasar las necesidades y expectativas del cliente a lo largo de la vida del producto o del servicio. Sobrepasar, ni siquiera digamos cumplir con las necesidades y expectativas del cliente, sino sobrepasar estas. ¿Qué otra cosa dicen estos autores? Dicen que la calidad debe mirarse como una filosofía orientada hacia el cliente. Otras definiciones. La Organización Panamericana de la Salud en el año 1994, y es, digamos, la misma definición que la tiene hasta ahora, ¿no? Van a decir que estoy, digamos, remontándome a cuántos años, a más de 20, casi 30 años, pero en la misma definición dice, calidad en los servicios de salud es la satisfacción de las necesidades de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas. Continúa diciendo la Organización Panamericana de la Salud que las características en la prestación de los servicios de salud están determinadas por la estructura, los procesos de atención, los resultados que buscan optimizar los beneficios y disminuir los riesgos para el usuario. Repetimos el segundo párrafo para que ustedes lo puedan entender bien. Las características en la prestación de los servicios de salud están determinadas por la estructura, por los procesos de atención, por el resultado que buscan optimizar, o sea, mejorar los beneficios y disminuir los riesgos para el paciente. Entonces, acá estamos ya mencionando una de las definiciones que hemos visto, ¿no? De Donavedian, de estructura, proceso y de resultado, pero tenemos algo más. ¿Qué buscamos? Buscamos aumentar los beneficios que se da a ese cliente, a ese paciente, pero disminuir los riesgos que pueda haber en esa atención que se presta. En ese caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que ya habíamos mencionado de la seguridad del paciente, que lo hemos visto cuando hemos hecho la clase de gestión clínica. También la OPS define en estos 5 parámetros lo que es calidad, alto nivel de excelencia profesional. Entonces, miren ustedes, alto nivel de excelencia profesional. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos por esto? Valeria Tenicela Cortés. Valeria, ¿qué entendemos por esto? Valeria, falta. Valeria, ya.
¿Qué entendemos por esto que dice alto nivel de excelencia profesional? Valeria, ¿me escuchas? Valeria, ¿me escuchas? Ya. ¿Cómo podrías definir lo que piensas sobre esta definición? Alto nivel de excelencia profesional. No sé, parece que Valeria tiene problemas con su audio. A ver qué dice. Zorrilla, ¿cachai? Sí, doctora. Ya. ¿Qué entiendes por esto? Carlos, ¿qué entiendes por esto? Doctora, bueno, lo que entiendo es que el nivel de atención, en este caso del paciente, debe ser dado por gente que esté preparada y capacitada, ¿no? Ya. Podríamos agregar algo más, ¿no? Uno, que tenga las competencias, ¿no? Que esté preparada, lo que tú estás diciendo. Que tenga las competencias, que esté preparada. Pero no solamente es eso, sino que qué otra cosa más tendría que haber, que esté actualizado, ¿no? Entonces yo insisto bastante en este tema de actualización. Vamos a decir, nuestros colegas terminan la carrera, pasan 5 o 7 años, no se actualizan, no leen. Podríamos decir que están trabajando con excelencia profesional, no. Pueden haber sido magníficos en el momento que concluyeron la carrera, que terminaron, pero ustedes ven que los conocimientos van cambiando y cambian rápidamente. Entonces, la excelencia profesional no solamente son las competencias que pueda tener en el momento, sino es la actualización permanente. La OPS también define como el uso eficiente de los recursos. Entonces, hemos hablado bastante de lo que es la eficiencia, que es hacer las cosas, pero con menos recursos. Y para hacer las cosas con menos recursos, entonces también nos hace pensar, esto en las definiciones que decimos, cero errores, ¿no? Cero errores. La otra cosa, que haya seguridad para el paciente. Continúa también mínimo riesgo para el paciente, lo que acabamos de decir, íntimamente ligado a lo que es la seguridad del paciente. Alto grado de satisfacción de los pacientes. Entonces, el alto grado de satisfacción de los pacientes lo van a tener, uno, porque van a mejorar, ¿no? En la patología que los llevó al médico van a mejorar. La otra cosa, que van a tener un seguimiento. ¿Y qué otra cosa podríamos hablar? Podríamos hablar también de la calidad sentida, ¿no? De la calidad percibida, ¿no? Cómo lo trataron cuando fue a ese servicio de salud. Y luego viene lo final, un impacto final en la salud de la población. Si tenemos todas estas cosas, entonces ya no vemos un resultado personal ni un resultado a corto tiempo, sino es que ya vemos lo que se denomina un impacto final en la salud de la población. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la salud de la población va a mejorar. Entonces, tenemos estas tres definiciones de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Alguna pregunta hasta acá de las definiciones que hemos dado sobre calidad? ¿Algo que ustedes quieran comentar o que quieran ampliar? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Juan Fernando Saavedra, ¿algún comentario más que tengas que hacer? Si no hay comentarios, no hay preguntas, continuamos. Y vamos a definir qué cosa es calidad de atención en salud.
Lo definimos de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de características de la atención que buscan el bienestar de la persona, utilizando los conocimientos actuales, los recursos disponibles, buscando la equidad, la eficiencia y eficacia sin riesgo para el paciente, ¿no? Conjunto de características de la atención que buscan el bienestar de la persona, utilizando los conocimientos actuales. Ya hemos hablado de que la persona tiene que ser competente, tiene que estar capacitada, pero tiene que estar actualizada. Por eso dice, utilizando los conocimientos actuales. Los recursos disponibles que tengamos para poder trabajar, buscando la equidad. Entonces, dar más, hemos dicho que equidad no es sinónimo de igualdad, sino equidad es dar más al que menos tiene, buscando equidad. Eficiencia y eficacia sin riesgo para el paciente. Entonces, ya ustedes van a tener en cuenta, cuando hablamos de calidad de atención, tenemos que prestar la atención que el paciente necesita, pero sin riesgo. O sea que tiene que ser una atención segura. Atención de salud la podemos definir de la siguiente manera, que la atención de salud decimos que es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que se brinda al paciente, a la familia y a la comunidad. Entonces tendremos que mencionar que promoción, prevención, recuperación y rehabilitación son las funciones de la salud, ¿sí? Y la otra cosa que tenemos que ver, y lo hemos visto cuando hemos visto el modelo integrado de atención de salud, que no solamente es para el paciente, ¿no? Es para la familia y es para la comunidad. Podemos mencionar, y creo que lo hemos mencionado también en otras oportunidades, si tenemos un lugar donde hay contaminación ambiental, no es atender al paciente que ya está bajo los efectos, que ya ha hecho efecto esa contaminación ambiental, llámese por qué, por plomo, ¿no? Y ha hecho efecto en el paciente, por supuesto, pero en la familia también puede haber otros miembros que tengan la misma patología. Lo importante es la comunidad. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que disminuir esa contaminación por plomo en ese lugar a fin de evitar el daño que se está causando en los pacientes o en la familia. Entonces decimos, no podemos trabajar si no damos una atención integral. Familia, comunidad y finalmente la persona. ¿Cuáles son los actores que intervienen en los programas de calidad? Y acá mencionamos 3 actores que intervienen en este programa de calidad. ¿Quiénes intervienen? Primeramente, el paciente. El paciente, ya saben, es el usuario externo. Dice, busca satisfacer sus necesidades y desea que le alivien sus síntomas. Entonces, esa es su necesidad es salud. ¿Qué otro actor tenemos? El administrador de los servicios de salud. Y el administrador de servicios de salud es el que asigna los recursos, es el que supervisa y capacita. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario respecto a este párrafo que estamos leyendo del administrador de los servicios de salud y que ya lo hemos visto para ver cómo lo han entendido o cómo lo han venido entendiendo hasta este momento. No sé si alguno de ustedes quisiera participar. ¿Alguno de ustedes quisiera participar? Nadia Ladera. Nadia Ladera. Falta. Bueno, decíamos que esto dice que un actor importante es el administrador de los servicios de salud, es el gerente. ¿Por qué? Porque él es el que asigna los recursos. Dice, supervisa y capacita. En realidad,
él es el que va a tratar de ver la capacitación del personal. Y eso lo hemos visto cuando hemos hablado de la administración de los recursos humanos, hemos visto de los programas de capacitación. Entonces, es la gerencia, es el gerente que va a tener que ver, digamos, a quiénes capacitar, cómo, qué tipo de capacitación les va a dar. ¿Por qué? Porque él tiene los recursos, ¿sí? Entonces, es uno de los actores importantes. Y el tercer actor que interviene en los programas de calidad, podemos decir que es el equipo multidisciplinario de salud que interviene en la atención del paciente. Interviene el médico, interviene la enfermera, interviene la nutricionista, puede intervenir el psicólogo, sí puede intervenir el psicólogo, ¿quién más puede intervenir? No sé, puede intervenir otro profesional también de la salud. Entonces, esos son lo que se denomina los actores que intervienen en los programas de calidad. El paciente, el administrador de los servicios de salud, el equipo multidisciplinario de salud. Y acá vamos a ver cuáles son los actores en el sistema de gestión de la calidad. Y es fácil ver quiénes son los actores de ese sistema de gestión de la calidad. Los usuarios externos. Hemos hablado hasta acá bastante del usuario externo. ¿Quién es el usuario externo? Es el paciente. Pero lo hemos mencionado sí en otras oportunidades, en este momento no lo hemos mencionado todavía, el usuario interno. Entonces, definitivamente, el usuario interno es sumamente importante. Y el usuario interno tiene también necesidades, expectativas que nosotros tenemos que cubrir, ¿no? Como administrador de un hospital, como gerente de un hospital, para que pueda dispensar una buena atención al usuario externo. Lo vamos a ver más adelante. Y la institución o la organización. Entonces son los tres actores que intervienen en el sistema de gestión de calidad: el usuario externo, el usuario interno y la institución. Creo que es el momento que nosotros podamos definir lo que es calidad técnica. Hemos venido hablando, hemos venido mencionando, hemos venido poniendo también ejemplos, pero lo vamos a definir ahora. Dice que la calidad técnica es la aplicación de la ciencia y la tecnología de modo que rinda los máximos beneficios para la salud sin aumentar los riesgos. Que brinda los máximos beneficios para la salud sin aumentar los riesgos. Y decíamos, por ejemplo, una sonda vesical mal colocada nos puede causar un riesgo para el paciente. De repente, una ruptura de qué cosa, una ruptura de uretra, ¿sí? Y estamos causando un riesgo para el paciente. Entonces dice, en la aplicación de la ciencia y la tecnología, de modo que rinda los máximos beneficios para la salud sin aumentar los riesgos. ¿Qué otra cosa? La calidad técnica nos va a garantizar la seguridad del paciente, la efectividad de la atención de salud, o sea, el resultado, que tiene que ser bueno después de esa atención. La calidad técnica también nos va a asegurar una atención que sea oportuna, y ya hemos mencionado a qué nos referimos cuando hablamos de una atención oportuna, que sea eficaz y que sea eficiente. ¿Algún comentario sobre calidad técnica? ¿Algún comentario? Ángelo Muguruza, ¿algún comentario? Carla Fernanda, ¿algún comentario? No, doctora, porque ya nos hizo un ejemplo anterior. Ahora he visto claro. Gracias. Viene lo que también hemos hablado y de lo cual decimos que es la satisfacción del usuario, lo que denominamos la calidad percibida. Y la calidad percibida dice que considera las condiciones materiales, psicológicas, administrativas, éticas de la atención en salud. Entonces, es calidad percibida. No estamos tratando una patología, es lo que el paciente percibe, ya sea, digamos, de las condiciones materiales. Por ejemplo,
tiene que esperar de repente, que tiene que esperar en la calle para que se abra el establecimiento para poder entrar, ¿no? Psicológicas, cómo lo reciban, cómo lo traten. Y decíamos, ¿quién es la persona que más maltrata a los pacientes? Es él, la persona de seguridad. Administrativas, llega a la ventanilla para poder inscribirse, para poder pagar, y encuentra que no está la persona que lo puede inscribir, tiene que esperar 10, 15 minutos, viene la persona, lo grita, no le sabe explicar qué cosa es lo que tiene que dar, ¿no? Y condiciones éticas de la atención de salud es, digamos, cuando se presta la atención, cuando se le da la atención a ese paciente. La calidad percibida también tiene que ver con el trato recibido en el momento de la atención, ya lo hemos comentado. La información en el momento de la atención, esa información puede ser, digamos, desde el momento que está en recepción, cuando va a caja, cuando va a la consulta externa o cuando va a emergencia o cuando ya va, digamos, para una sala de hospitalización. Como calidad percibida también podemos mencionar la capacidad de elección del profesional. Todavía, digamos, en los establecimientos de salud pública no tenemos eso, no podemos contar de que sea el paciente que diga, bueno, yo quiero que me trate este médico, ¿no? Y lo que sí se debe dar, y en eso deberíamos tener mucho cuidado, y no se tiene, la continuidad de los cuidados. Porque definitivamente no es atender al paciente, que el paciente mejore, que se le dé de alta si es que está internado o que ya se le diga que ya no venga a la consulta externa, sino que siempre tiene que haber esa continuidad en los cuidados. Entonces, calidad percibida lo resumimos como considerar las condiciones materiales, psicológicas, administrativas, éticas en la atención de salud. Es el trato recibido en el momento de la atención, es la información en el momento de la atención, la capacidad de elección del profesional y la continuidad de los cuidados. Entonces creo que queda bastante claro y ahora sí podemos ver la diferencia que hay entre lo que es calidad técnica y calidad percibida. Y nuevamente hago hincapié y digo, la calidad percibida la medimos mediante encuestas de satisfacción al usuario. La calidad técnica no podemos medir mediante encuestas, pero lo medimos mediante ¿qué cosa? Medimos mediante las auditorías médicas. ¿Cuáles son los elementos de la calidad? Entonces, dentro de los elementos de la calidad, nosotros podríamos mencionar los siguientes. Información a los usuarios. Primeramente, el usuario tiene que conocer, tiene que tener información. La pregunta va para todo el grupo. ¿Qué información podría necesitar o podría ser necesaria que se le dé al paciente? La pregunta es para todos ustedes. El que quiera contestar, levanta la mano. Sí, Angeli. Sí, doctora, buenas tardes. Información sobre la patología que presenta, también sobre el diagnóstico, bueno, el tratamiento que va a seguir también, sobre los, no sé, diagnóstico por imágenes de pronto que se puedan solicitar o de laboratorio también al paciente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosita, Angeli? Mm, no sé, doctora, También, podría ser también sobre la atención, no sé, los horarios de las próximas citas, así que se le podría brindar al paciente. sí, está bien. Carla. Sí, doctora, iba a decir lo que dijo mi compañera, ¿no? También, no solamente el médico, sino también todo el personal del hospital, ¿no? Indicarle, por ejemplo, si el paciente CIS, qué tiene que hacer después de que entra a consulta, después de que sale a consulta, dónde tiene que ir para su hoja CIS, tanto los técnicos, los enfermeros, el personal administrativo, indicarle dónde hacer la cola, el pago y todo, porque los pacientes no saben. Así es. Y la otra cosa también que deberíamos informarles, ¿no? De los derechos que tienen los pacientes. Y entonces ahí entra a tallar ¿qué cosa? Entra a tallar los consentimientos informados. Vamos a comenzar por decir, tiene que haber un consentimiento informado para que al paciente se realice
un método de diagnóstico o de tratamiento, un consentimiento informado. Y lo que es un poco más difícil, ¿no? Y que sí nos afectaría el consentimiento informado para que los alumnos puedan, digamos, trabajar con él. No se olviden, para todo hay que tener esto de los consentimientos informados. Entonces, yo creo que de esa manera queda clara toda la información que deben recibir los usuarios. Luego, otro elemento de la calidad habla de la competencia técnica de los usuarios internos. Y acá en eso de la competencia técnica de los usuarios internos, nos estamos refiriendo a una de las definiciones que dijimos hace un momento de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la excelencia profesional, y creo que lo hemos comentado, no solamente la competencia técnica, sino es la actualización que tenga ese profesional de salud. Tercer elemento, disponibilidad de recursos y precios justos. Entonces, en la disponibilidad de recursos y precios justos, ¿de qué cosa estaríamos hablando? Estaríamos hablando, por ejemplo, cuánto cuesta la consulta externa, ¿no? Cuánto cuesta determinado procedimiento. Los medicamentos también, cuánto cuestan, los medicamentos se van a vender. Luego hablamos, como otro elemento de la calidad, los mecanismos de seguimiento del paciente. Y decíamos que el seguimiento no solamente es cuando el paciente está, digamos, internado, o cuando el paciente sale de alta, se le cita 1 o 2 veces, ¿no? Entonces tenemos que hacer, vamos a decir, ese paciente que tiene, ¿qué tiene? ¿Qué podemos decir que tiene? Tiene una diabetes. Es un paciente que necesariamente tiene que ser seguido. Que no necesariamente este paciente de repente ingresó porque tenía un cómodo diabético e ingresó a un establecimiento de alta complejidad. Entonces el seguimiento no necesariamente se va a hacer en ese hospital de alta complejidad, sino que ya puede ser, digamos, seguido hasta en un primer nivel. Estaríamos hablando de algo que mencionábamos en un momento, la referencia y la contrarreferencia. Después habla como un elemento de la calidad la orquestación de los servicios. Y esta palabra orquestación, digamos, esto ha sido traducida así, pero en realidad, ¿qué quiere decir? La coordinación entre los servicios. La coordinación que va a haber entre el servicio, por ejemplo, de medicina, ¿no? Con el servicio de medicina, con el servicio de qué cosa? Con el servicio de radiodiagnóstico o con el servicio de gastroenterología, ¿no? Entonces, la coordinación que tiene que ver. Porque decíamos, el centro de la atención, a quien nosotros nos vamos a dirigir, el centro de la calidad es el paciente. Entonces, tenemos que tener que todo esté coordinado, ¿no? Entre los diferentes servicios para la prestación de una buena atención. Y luego hablamos de la relación proveedor-usuario. Entonces, en esto de proveedor, no estamos hablando en sí de la persona que va a vender algo. Se está tomando ese término de proveedor como es sinónimo del usuario interno, ¿no? Con el usuario externo. O sea, la relación, ¿de qué hablamos? De la relación médico-paciente. Entonces, estos son los elementos que nosotros consideramos como elementos de la calidad. Entonces, vamos a mencionarlos nuevamente. Información a los usuarios, competencia técnica de los usuarios internos, disponibilidad de recursos y precio justo, mecanismos de seguimiento, orquestación de servicios o coordinación de servicios y relación proveedor-usuario. ¿Alguna pregunta, comentario? Continuamos y entonces vamos a ver, según Bruce, los elementos de la calidad serían los siguientes, que ya los hemos venido hablando y acá los tenemos en esta lámina. La competencia técnica, ya hemos hablado. La disponibilidad de recursos y el precio justo, también lo hemos hablado. Hemos comentado bastante los mecanismos de seguimiento, la orquestación de los servicios y la relación proveedor-usuario y la información a los usuarios, que es sumamente importante. Entonces, acá lo que nosotros ya lo hemos comentado, lo ven en esta figura, ¿no? Que son los elementos de la calidad según Bruce. Y luego pasamos a ver lo que se denomina aspectos de la calidad.
Y en esos aspectos de la calidad vamos a mencionar 3 aspectos. El enfoque al cliente. Decíamos, el cliente como el centro de todo lo que hacemos. Hablamos del trabajo en equipo. ¿El trabajo en equipo de quién? De todos los profesionales y administrativos que van a trabajar para qué cosa? Para restablecer la salud del paciente o para prevenir, digamos, la enfermedad en esa persona. Tercer aspecto de la calidad, el análisis de los procesos. Y acá me detengo un poquito para decirles, bueno, ya sabemos, creo que sí nos acordamos que proceso, ¿qué cosa es? Son una serie de elementos, ¿no? Que tienen una entrada para llegar a un fin. Decimos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de qué. Proceso de alta del paciente. ¿Sí? Proceso de atención en emergencia. Proceso de la intervención quirúrgica. ¿Sí? He puesto 3 o 4 ejemplos para que me puedan entender. Para decirles lo siguiente. Definitivamente, para nosotros poder medir, poder controlar, poder evaluar calidad, tenemos que tener, digamos, todo identificado mediante procesos. ¿Por qué mediante procesos? Porque si tenemos, digamos, el proceso detallado, el proceso tiene una serie de elementos, que son los procedimientos que se hacen. ¿Y quién los hace? Para llegar a qué cosa? Al alta del paciente, para llegar a la intervención quirúrgica del paciente, para la atención de ese paciente en una interconsulta a medicina física y rehabilitación. Entonces, si no tenemos los procesos debidamente detallados, entonces nosotros no podemos analizarlo. ¿Para qué analizamos? Y yo también les he venido diciendo a lo largo de todas las clases que definitivamente cuando hablamos de análisis buscamos causas, ¿no? De repente, ¿por qué no se llevó a cabo bien un proceso? Entonces analizamos dónde estuvo el nudo crítico, dónde estuvo el problema, ¿sí? Entonces tendríamos que buscar cuál es el procedimiento que en ese determinado proceso falló. Entonces tenemos aspectos de la calidad, no nos vamos a olvidar, enfoque al cliente, trabajo en equipo y análisis de los procesos. Viene lo que hemos estado mencionando cuando hemos hablado de Don Abedian y hemos dicho las dimensiones de la calidad. Y hemos dicho que Don Abedian considera 3 dimensiones: estructura, proceso y resultado. En estructura mencionaremos la comodidad, las instalaciones físicas también nos dan comodidad en el paciente, pero no solamente hablemos de las instalaciones físicas, sino también tenemos que hablar de qué cosa. Tenemos que hablar del equipamiento, o sea, la tecnología, y tendremos que hablar de qué cosa. Equipamiento, tendríamos que hablar también de mobiliario, ¿verdad? Y en la estructura también tenemos que hablar de la organización. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Margaret, que te acabas de unir. ¿Qué ejemplo pondrías en lo referente a organización dentro de la dimensión de estructura? Margaret, estamos hablando de las dimensiones de la calidad, estamos hablando de estructura, hemos ya puesto los ejemplos de comodidad en las instalaciones físicas, y ahora decimos que no solamente eso, sino también la organización. ¿Qué ejemplo podrías poner? Margaret, ¿qué ejemplo podrías poner? En la organización. Vamos a decir esto, la consulta externa. Ya, Margaret. Esto, en la consulta externa se inicia ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. El paciente ha sido citado para las 10 de la mañana. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que tiene que haber un médico en ese consultorio
a partir de las 8 de la mañana para poder prestar la atención. Eso significa organización. Si vamos a emergencia, tendríamos que decir que en emergencia tiene que contar, digamos, con la programación de los médicos para cada uno de los días de guardia que dan cada uno de los servicios. Estamos hablando de la organización. Luego tenemos la segunda dimensión, que tiene que ver con el proceso, y ya hemos mencionado que el proceso tiene una serie de procedimientos, ¿no? Procedimientos, y esos procedimientos también pueden tener, digamos, lo que se denominan actividades, que son procedimientos, digamos, de menor relevancia, si se quiere, ¿sí? Y luego tenemos que ver la tercera dimensión, que es la calidad. Y dentro de la calidad, dentro del resultado, la tercera dimensión de la calidad, que es el resultado, vamos a ver la percepción de la atención recibida y vamos a ver los cambios en el estado de la salud. Entonces, de esa manera, ustedes ya hemos definido las dimensiones de la calidad en cuanto a estructura, proceso y resultado. En los servicios de calidad, creo que lo hemos mencionado también hace un momento, tenemos que considerar lo que son los derechos de los usuarios externos, que son los pacientes, y las necesidades, ¿no? Y también podríamos decir derechos de los usuarios internos. Y como acá no menciona, digamos, derecho del usuario interno, podríamos decir, el usuario interno tiene el derecho a ser capacitado, ¿sí? Tiene necesidades, no sé si las tenemos más adelante, si no regresamos. No está. Entonces, retrocedemos acá. Ya no vamos a hablar de los usuarios externos, que hemos hablado bastante, pero sí tendríamos que decir necesidades de los usuarios internos. Los usuarios internos tienen que tener, digamos, una buena infraestructura, equipamiento, los insumos necesarios para prestar la atención. ¿Tienen derecho a qué cosa? Tienen el derecho a ser capacitados, tienen derecho a recibir una remuneración justa, ¿no? Entonces, para mencionar algunas de lo que serían las necesidades de los usuarios internos. Por lo tanto, dice, el usuario de los servicios de salud es la razón de ser de la calidad y son todos los actores que se benefician en cada etapa y del resultado final del proceso, es decir, el usuario interno y el usuario externo. Entonces, si no tenemos un usuario interno satisfecho, ese usuario interno no va a poder prestar una atención de calidad al paciente o al usuario externo. ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario? ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario? Continuamos. El usuario de hoy. Y decimos, ¿por qué decimos el usuario de hoy? Que hay un usuario que no es el usuario actual, hay un usuario de antes, sí, hay un usuario de antes. No sé si, creo que lo hemos mencionado también, que hace 20 o 30 años, ¿qué cosa se decía? Después de Dios, el médico, ¿sí? Y el paciente no estaba informado de nada, no teníamos todos los adelantos tecnológicos que tenemos ahora, y definitivamente tenía que creer en lo que el médico decía, y bueno, y eso era, ¿no? En cambio, ahora estamos en otro momento, completamente diferente, por eso se dice, el usuario de hoy, ¿qué busca? Busca un servicio rápido, eficiente, eficaz, oportuno, un trato preferencial, busca calidez, comodidad y oportunidad. Miren, todo lo que busca el usuario actualmente. ¿Por qué? Porque está enterado.
sabe, conoce. La otra pregunta es, ¿cuándo recuerdan al servicio? Entonces, vamos a decir, van al servicio de ginecología del Hospital María Auxiliadora. ¿Cuándo recuerdan ese servicio? Cuando el servicio fue malo, el paciente se complicó, entonces el paciente no se va a olvidar de eso, o cuando el servicio fue muy bueno. Si, digamos, el servicio es intermedio, es bueno, se van a olvidar. Pero cuando fue muy bueno, se acuerda. Cuando fue muy malo, también se acuerda. El servicio dirigido al usuario, en el servicio dirigido al usuario, la organización busca entender al cliente. ¿Y por qué busca entender al cliente, Carla? Porque de esa manera va a poder trabajar para cumplir sus necesidades y expectativas. De lo contrario, no podría saber qué necesita el paciente. Sí, busca entender al cliente porque cuando hablemos más adelante del sistema de gestión de la calidad, vamos a hablar que todo ese sistema de gestión de la calidad comienza con la planificación de la calidad. Y para planificar tiene que haber un diagnóstico. Por eso tiene que entender al cliente, tiene que entender qué busca el cliente. ¿Sí? Y una vez que entiende al cliente, entonces ya lo puede atender. Y el usuario busca en la organización lo que necesita, que es salud, y lo que espera. Lo que espera sus expectativas, que me atiendan rápido, que prácticamente den cumplimiento al horario de mi cita, que haya los medicamentos, que me pueda hacer los exámenes de auxiliares de radiodiagnóstico o de laboratorio en el hospital y que no me manden, digamos, a otra entidad, por poner varios ejemplos. Cuando el servicio lo prestamos al paciente, dice, los clientes después del servicio, ¿qué pasa con ellos? ¿Quedan satisfechos? ¿Quedan agradecidos? Y se fidelizan con el servicio. Entonces, ¿quedan satisfechos? Ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Están contentos, se les brindó un buen servicio, perfecto. ¿Quedan agradecidos? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, me atendieron muy bien, en ese hospital se trabaja muy bien, el médico, todos me atendieron perfecto. Y viene el otro, se fidelizan con el servicio. ¿Qué se fidelizan? Siempre van a ir a ese servicio para buscar su atención. Y no solamente en ese fidelizarse con el servicio, van a ir siempre al mismo servicio, sino que lo van a recomendar. Entonces, no es necesario, digamos, hacer una propaganda, porque son los mismos pacientes que se van a encargar de fidelizar con el servicio, o sea, van a recomendarlo. Dice, lo anterior representa posteriormente beneficios para el proveedor. En cuanto a lo que podríamos mencionar, lo que llamamos comportamiento frente al usuario externo, tenemos, primero, entender quién es el usuario, ya hemos dicho para qué, por qué, conocer sus necesidades y expectativas, también lo hemos mencionado, satisfacer sus necesidades, sin error, o sea, cero errores, a tiempo y durante todo el tiempo. ¿Qué buscamos con esto que dice satisfacer sus necesidades? Sin error, a tiempo y durante todo el tiempo, tener un usuario satisfecho. En los servicios de calidad tenemos que tener en cuenta, creo que ya lo habíamos mencionado hace un momento atrás, los derechos de los usuarios externos que hemos venido comentando, y tenemos que tener en cuenta las necesidades de los usuarios internos. ¿Sí? Derechos de los usuarios. Acceso a los servicios.
Y acá, por ejemplo, mencionábamos lo de equidad, que es sumamente importante tener en cuenta en eso de acceso a los servicios. Otro derecho, información. Y ya hemos visto qué tipo de información, ¿no? Para que el paciente incluso conozca cómo se trabaja en ese hospital, cuáles son sus derechos que él tiene, qué cosa es lo que puede exigir, qué cosa es lo que puede decir. Y lo he resaltado, lo he puesto con letra roja, la seguridad que tiene que tener. Él va para mejorar su salud, no para, digamos, que haya un evento adverso que le haga perder esa seguridad en su salud. ¿Qué otro derecho? La privacidad y la confidencialidad que debe haber. La comodidad, y cuando hablamos de comodidad hablamos de la infraestructura física, hablamos del equipamiento, hablamos del mobiliario. ¿Qué otro derecho? Horarios y tiempo de espera adecuados. Entonces yo creo que este problema de los horarios y tiempo de espera adecuados se soluciona ¿con qué? Se soluciona con las citas. Porque si no tenemos citas, pues tenemos pacientes esperando en la puerta de un hospital desde las 5 de la mañana y después entran y están esperando, digamos, hasta 3 horas a un médico para que los pueda atender. Entonces, derecho de los usuarios, acceso a los servicios, información, seguridad, privacidad y confidencialidad, comodidad, horario y tiempos de espera adecuados. ¿Qué decimos acá? Evaluación de la satisfacción del usuario. Pero no es la evaluación que nosotros vamos a hacer, es la evaluación que el usuario nos va a hacer a nosotros, ¿sí? Al servicio. La accesibilidad que tiene el servicio, el trato personalizado, y acá sí tenemos que referirnos que ese trato personalizado se refiere al médico principalmente. La oportunidad de la atención, ya hemos puesto ejemplo de la oportunidad de la atención. El ambiente confortable, la información suficiente que se le brinde y los resultados congruentes con lo esperado. Congruentes con lo esperado primeramente, la mejora en su salud, y luego, digamos, todas las expectativas o las principales expectativas que él llevaba. Entonces decíamos en esa evaluación que el usuario externo puede hacer a servicios la accesibilidad al servicio, el trato personalizado, la oportunidad de la atención, el ambiente confortable, la información suficiente y los resultados congruentes con lo esperado. Dentro de las necesidades de los usuarios internos, acá sí ya lo tenemos puesto en una lámina, dice, ¿qué necesidades tienen los médicos? Vamos a decir, información, capacitación y actualización. Una infraestructura física adecuada para prestar la atención. Equipos y suministros adecuados, suficientes y oportunos. Y necesitan siempre de una supervisión y capacitación. Y ya ustedes conocen, ya ustedes saben que la supervisión es una capacitación en servicio, ¿no? Entonces, necesidades de los usuarios internos, información, capacitación y actualización, infraestructura física adecuada, equipos y suministros adecuados, suficientes y oportunos, supervisión y capacitación. Necesidades de los usuarios internos. Reconocimiento por los logros alcanzados. También seguridad. Cuando nosotros hemos hablado de la administración de recursos humanos, hemos mencionado lo que eran los riesgos que puede haber y también las enfermedades ocasionales, y a eso se refiere esta seguridad de los usuarios internos. Participación, ¿para qué cosa? Para poder estar en la toma de decisiones, en la elaboración del plan operativo, en la elaboración de los indicadores. Motivación, que se motive de darle, por ejemplo, una pasantía en temas de su especialidad, es una forma de motivar al paciente. No solamente la motivación es porque se le dé dinero o se le pague más. ¿Y qué otra necesidad tiene el usuario interno? Identificarse con la institución. Si el usuario interno está identificado con la institución, podemos decir, oh, qué bien,
esta organización va a ir perfectamente bien, ¿sí? Entonces hemos visto lo que serían las necesidades de los usuarios externos, principalmente, y las necesidades de los usuarios internos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de avanzar? ¿Alguna pregunta o comentario antes de avanzar? Continuamos. Dice, evaluación de la calidad desde el punto de vista del usuario. ¿El usuario qué evalúa? El usuario externo. ¿Tiene bajo costo? Prestar esa atención. Evalúa la calidad del servicio y hemos visto qué es lo que evalúa. Esa evaluación que él hace del servicio nos va a permitir a nosotros innovar el servicio. Nos va a permitir mejorar la planificación del servicio. Nos va a permitir, como institución, como organización, identificar a los usuarios descontentos, porque también hay usuarios descontentos. Va a minimizar los daños y las demandas y va a evaluar estructura, proceso y resultado. Entonces, miren lo que nosotros conseguimos cuando tenemos a la mano la evaluación de la calidad, pero desde el punto de vista del usuario externo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Si no hay comentario o preguntas, pasamos a hablar de la satisfacción del usuario. Y decimos que la satisfacción del usuario es el grado de concordancia entre las expectativas de calidad en el servicio y la atención recibida, conforme a la percepción del usuario, conforme él lo ha percibido. La satisfacción del usuario depende de las necesidades y expectativas que tenga el usuario respecto al servicio. Sobre eso ya hemos hablado bastante. Por lo tanto, podemos decir que la satisfacción del usuario es la relación que existe entre las expectativas y necesidades del paciente con el logro de las mismas a través de la atención médica recibida. La relación entre las expectativas y necesidades del paciente con el logro de las mismas a través de la atención médica recibida y que se evalúa mediante encuestas, que creo que uno de los grupos o dos de los grupos están viendo esto de encuestas. Dice que el usuario satisfecho es aquel que irá desarrollando fidelidad, ya hemos descrito qué cosa es fidelidad, y recomendará el servicio, el usuario satisfecho. Pero, ¿qué pasa? A ver, con el usuario insatisfecho. Dice que el usuario insatisfecho habla de sus expectativas negativas con el doble de personas con quienes habla de sus experiencias positivas. Entonces, miren lo grave que es que se preste una mala atención, ¿sí? Entonces, este usuario insatisfecho va diciendo, no, este servicio es malo, este médico me atendió mal. Mire, dice, habla con el doble de personas. Tiene la probabilidad de no consumir el servicio nuevamente. Y eso lo podemos ver en nuestros servicios, en nuestros establecimientos de MINSA. No así, por ejemplo, vamos a decir en eSalud, que definitivamente ese paciente tiene que ir a ese servicio porque no puede dejar de ir, ¿sí? Y también, ¿qué puede hacer el usuario insatisfecho? Puede presentar una queja por escrito. O ahora podría escribir, ¿dónde? No presentar su queja por escrito, sino ¿qué cosa? ¿Qué cosa hacer? ¿Quién sabe? Pedir el libro de reclamaciones, doctora. Así es. Utilizar el libro de reclamaciones. Dice que la escucha de la queja acrecienta la lealtad a la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un paciente que se ha quejado, por ejemplo, ha escrito algo en el libro de reclamaciones y en menos de un mes se resuelve el problema, entonces, ¿qué va a decir ese paciente? Ah, qué bien. Lo que yo puse fue bueno porque definitivamente ya lo corrigieron. No solamente lo corrigieron para mí, sino lo corrigieron para todos los pacientes. Por eso dice, la escucha de la queja
acrecienta la lealtad hacia la empresa. ¿Qué otra cosa? Por cada usuario que se queja, hay por lo menos 20 que piensan lo mismo, pero no se atreven a presentar la queja. ¿Por qué no se atreven muchos a presentar la queja? Porque tienen miedo que se les puede tomar represalias, tienen temor que ya no los van a atender, tienen temor que de repente los van a tratar mal, ¿sí? Esa es la razón por qué existe eso. ¿Qué otra cosa? En relación al usuario insatisfecho. Dice, es preferible lograr que el usuario se queje en la empresa e incorporar sus expectativas a los procesos. Que se queje en la empresa. Imagínense, no se queje en el hospital, sino se va a quejar ¿a quién? A la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Cuando se atiende adecuadamente la queja de un usuario, entre el 54 al 70% de los pacientes que se han quejado regresan a la empresa, porque se ha atendido adecuadamente su queja. Y si la solución de esta queja o la solución de este problema que motivó la queja es rápida, 95% van a regresar. Entonces, miren lo importante ya, que es solucionar las quejas y la premura con que las quejas se puedan solucionar. ¿Alguna pregunta o comentario? Pasamos luego a ver la evaluación de la satisfacción del usuario. Y decimos que la evaluación de la satisfacción del usuario es la investigación de las expectativas del usuario y de la percepción actual de la calidad del servicio recibido. Dice, es, digamos, la investigación de las expectativas del usuario y de la percepción actual de la calidad del servicio recibido. Mencionamos sobre métodos para conocer las expectativas y la percepción. Y entre esos métodos hablamos de los cuestionarios a usuarios externos, o sea, lo que está haciendo un grupo de ustedes, las encuestas, el usuario disfrazado. ¿Quién es el usuario disfrazado? Es una persona que trabaja en el establecimiento de salud y finge ser, digamos, un paciente más, para poder ver qué cosa se está dando en ese servicio. Se puede trabajar con grupos focales, sí, hemos dicho que los grupos focales son 10, 12 personas. Puede haber quejas y comentarios también. Datos que se puedan dar en los mismos servicios sobre que, vamos a decir, la enfermera no le prestó los cuidados cuando debía prestarle los cuidados de enfermería. Y otros métodos, tenemos los cuestionarios, ya las encuestas, hacia ya no en los usuarios externos, sino hacia los usuarios internos. Encuesta. No nos confundamos y veamos que es diferente la encuesta y el cuestionario. Dice que la encuesta es un instrumento que sirve para obtener del entrevistado un conjunto de datos en relación con la atención recibida. Es un instrumento que sirve para obtener del entrevistado un conjunto de datos en relación a la atención recibida. Pero además, la encuesta se lleva a cabo mediante un cuestionario. Y el cuestionario es la lista de preguntas necesarias y en el orden preciso para obtener la información deseada. Lista de preguntas necesarias y en el orden preciso para obtener la información deseada. Y acá tendría que decirles algo. Primeramente tenemos que elaborar nuestro cuestionario. Tenemos que validarlo. Y cuando ya nosotros aplicamos este cuestionario a los pacientes, entonces recién podemos decir que estamos encuestando, que estamos realizando la encuesta. Entonces, quiero que les quede claro, que no haya problemas y que les quede bastante claro que la encuesta es cuando ya se aplica el cuestionario. El cuestionario es las preguntas, la relación de preguntas que uno elabora para aplicarlas al paciente. Dice que las encuestas permiten analizar la satisfacción del usuario. ¿Para qué? ¿Qué queremos con una encuesta? ¿Perder el tiempo? No perder el tiempo. Hacemos una encuesta para algo.
para conocer las expectativas y necesidades de los usuarios, para ganar la confianza de los usuarios, para educar al usuario. Entonces también esa es una forma de retroalimentación, de aprendizaje que tiene el usuario, ¿no? Y dice que mediante las encuestas, o las encuestas nos permiten manejar las quejas lo más pronto y mejor posible. Entonces, si al hacer una encuesta nosotros encontramos, digamos, que el paciente dice que no está satisfecho porque siempre el médico del consultorio X llega tarde, entonces nosotros ya podemos tomar una decisión sobre qué hacer con ese profesional o qué hacer en ese consultorio. Sirve para minimizar los daños, para medir el desempeño laboral, para mejorar la calidad y para crear sistemas de apoyos fiables. Entonces, miren que las encuestas, la aplicación de encuestas, la aplicación de cuestionarios y el encuestar es sumamente importante para nuestra retroalimentación y para poder corregir y para poder hacer procesos de mejoramiento continuo que veremos la próxima clase. Las encuestas de salud, por lo tanto, miden las expectativas del usuario cuando llega al establecimiento y la percepción del usuario después de obtenido el servicio. Ya hemos dicho, el paciente llega, necesidad, lo ponemos a un lado, con expectativas, que me atiendan rápido, que me trate bien, que el médico me explique. Entonces, después ya de la atención, ¿no? La encuesta mide la percepción después de obtener el servicio. El médico me trató muy bien, me explicó lo de mi enfermedad, contestó todas mis preguntas, ¿no? Esto me hizo sentir bien, me da confianza. La percepción después de obtenido el servicio. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro o algún comentario o algo que ustedes quisieran añadir? Entonces, con esto estaríamos dada por finalizada la primera clase sobre calidad, donde hemos visto la historia de la calidad, hemos visto las definiciones de lo que es calidad, hemos hablado de los elementos, hemos hablado de los actores, hemos hablado de los cuestionarios que acabamos de hablar principalmente. Si no hay preguntas, comentarios, con esto estaríamos dando por finalizada nuestra primera clase sobre calidad. Muchas gracias. Nos vemos con el grupo de seminario. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.